Empezamos. Está listo el informe de la Comisión del Caso Encuentro, que será votado este miércoles y que recomienda el juicio político al presidente Guillermo Lasso por omisión y por traición a la patria. Andrea Samaniego nos cuenta los detalles. La Comisión del Caso Encuentro ya tiene listo el informe. Además, tiene 3 recomendaciones. La primera es enviar esta investigación a las instituciones pertinentes, mientras que la segunda y la tercera recomendación es enjuiciarlo políticamente al presidente de la República por traición a la patria y por omisión. Lasso, a través del decreto 169, da todo el poder a Hernán Luque. El presidente Guillermo Lasso, al concentrar todo este poder en una sola persona, tenía total conocimiento de lo que se podría perpetrar. El narcotráfico y la presencia aquí de la mafia albanesa, que es lo que podría atar esa corresponsabilidad del gobierno. Dicen los legisladores que recomiendan eso con base a las conclusiones a los que llegaron. Sin embargo, no todos habrían participado de aquello. Lo que quieren es estabilizar la democracia, desestabilizar al país. Y esto es una prueba más. Hoy a las 7:30 se les ha filtrado un borrador del informe. Pero ni siquiera lo hemos conocido los miembros de la comisión. Por eso Zambrano presentará su informe de minoría. Otros asambleístas como Ricardo Vanegas consideran que lo que recomienda el informe no tiene sustento. Es peligroso que en la Asamblea no se sepa bien lo que determina el Código Integral Penal y lo que determina la Constitución. Es un informe político, jurídicamente inconsistente, que la Corte Constitucional, que no es política, les va a decir aquí no hay nada. El oficialismo critica el informe y considera que la comisión no tomó en cuenta las nuevas revelaciones sobre este caso que involucran a legisladores de UNES. Y ahora que hay cercanías, pruebas, fotos, videos, imágenes de la responsabilidad y la cercanía con el ex candidato a la presidencia, Arauz, con el ex candidato a la vicepresidencia, Rabascal, con el movimiento Acción Democrática Nacional, los asambleístas Ronnie Aleaga y Patricia Núñez, nos sorprende que ahora esto no va dentro de la investigación. La Comisión del Caso Encuentro se reunirá este miércoles a las 8 de la mañana para conocer y votar el informe de 221 páginas. El juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso solo podría prosperar si la Corte Constitucional emite un dictamen de admisibilidad favorable, lo que a decir de juristas no será tan fácil, pues sostienen que los argumentos presentados en el informe borrador de la comisión que investiga el caso Encuentro son incomprensibles. Belén Merizalde con el tema. Como un mamotreto, las tensiones han subido entre ambos algunos grupos. juristas al informe borrador realizado por la Comisión Legislativa que investiga el caso Encuentro. Según los expertos, los argumentos expuestos en el documento para recomendar el juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso son, por decirlo menos, incomprensibles. Llama profundamente la atención que en este documento se hable, por ejemplo, de un delito de traición a la patria. Nos dice que el narcotráfico es el enemigo moderno y que por lo tanto el gobierno nacional y el presidente de la República, al haber permitido que estas situaciones se den presuntamente, ya sería un delito en contra de la seguridad del Estado. Yo tengo todavía la esperanza que la comisión emita un comunicado y diga que se trataba de una inocentada, que es una broma de mal gusto, porque realmente calificar como traición a la patria resulta totalmente tirado de los cabellos, una mamarrachada. La otra causal para invocar el juicio político es el cometimiento de delitos contra la administración pública, en concreto cohecho, concusión y peculado. Absurdos jurídicos como que el presidente de la República ha cometido comisión por omisión y más adelante te dice de los actos perpetrados, entonces que se decidan si fue un delito en el cual existió una acción por parte del presidente de la República o en efecto una comisión por omisión. Pero para que el juicio político en contra del primer mandatario prospere, deberá tener un dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional, lo que a decir de ambos abogados es poco probable. Creo que no pasaría el filtro de la Corte Constitucional y evidentemente la Asamblea Nacional le queda debiendo al país porque al menos esperábamos un resultado, al menos que guarde cierto tipo de rigurosidad académica. Sería muy complicado teniendo en cuenta que las causales, lo deleznable de los argumentos que he visto que ponen.
pero creen que este no será el único intento de enjuiciar políticamente al presidente. Es aprender. El canciller Juan Carlos Holguín sostiene que debería haber una tregua de la clase política para evitar que internacionalmente el país se vea afectado por los conflictos internos. Además, anunció que el Ecuador avanza en la eliminación de la visa Schengen y el visado a Reino Unido. Belén Merizalde nos cuenta más. El riesgo país de Ecuador supera los 1.600 puntos, alcanzando así su nivel más alto en lo que va del año. Este indicador refleja que los acreedores internacionales perciben al país como más riesgoso. Los mercados creen que hay mayores probabilidades de que el gobierno de Guillermo Lasso caiga en mora y no pague su deuda externa por la crisis política que atraviesa. El canciller Juan Carlos Holguín reconoce el problema, aunque dice que casa afuera el Ecuador muestra mucha estabilidad, sobre todo en el manejo económico. Ecuador es uno de los países que proyecta el mayor crecimiento económico en este año 2023 en toda la región. Estos temas también despiertan mucha esperanza en el mercado internacional. No obstante, sabe que eso no es suficiente y que la situación política afecta la imagen del Ecuador en el mundo. Por eso sostiene que debería haber una tregua. Pero es difícil cuando tenemos políticos inclusive que operan desde el extranjero y permanentemente generan un daño a la estabilidad del país. El Ecuador debería tener este pacto de Estado. En todo caso, señala que su trabajo para abrir más puertas al país sigue en marcha y menciona, por ejemplo, que la eliminación de la visa Schengen va por buen camino. Esto tras la visita de la comisaria europea de Asuntos del Interior, Ylva Johansson. El único hito que nos falta cumplir a nivel técnico es el alto rechazo por los documentos falsificados que se presentan en los consulados al momento de sacar una visa Schengen. Hay que eliminar primero a algunas de las agencias intermediarias que ofrecen este servicio, pero sobre todo los ciudadanos tienen que concientizarse que cada vez que ponen un documento falso en un formulario de pedido de visa, están generando un daño al país. A la eliminación de este visado se sumaría el de Reino Unido, que asegura Holguín incluso avanza más rápido. Esperamos que en los siguientes meses el Ecuador formalmente tenga la posibilidad de la exención del visado. Los vecinos Perú y Colombia ya lograron obtener esa exención. Las tensiones políticas se transforman en incertidumbre en los sectores productivos. Los avicultores y ganaderos, que dependen de la comercialización de leche y sus derivados, están nerviosos ante el panorama. Ellos fueron los más afectados en las últimas paralizaciones. Las tensiones han subido entre ambos grupos y uno de ellos decidió pararse de la mesa al acusar al otro de incumplir con sus compromisos. Lo que en el análisis podría leerse solo como un problema político, aquí en las fábricas de lácteos y avícolas de Cotopaxi, es incertidumbre. Trabajamos con pequeños ganaderos que tendrán 1, 2, 3 vaquitas que son su sustento. Entonces ellos no queda más que deshacerse de ese producto. Al ser una fábrica de lácteos con productos rápidamente perecibles, las pérdidas fueron altas. Ya se pueden imaginar que nosotros tuvimos una pérdida de producto ya caducado, que no podíamos hacer absolutamente nada. Estamos hablando más o menos de un 40 a un 60% de pérdidas. En el sector avícola, las ventas también cayeron en un 50%. Además, hubo complicaciones para que llegue el alimento para los animales. Si hubiera pasado unos días, de pronto unos 2 o 3 días más, prácticamente la avícola ya no tenía que dar de comer a las aves. Nosotros acá en nuestra granja tuvimos una pérdida aproximada de unos $40,000. Las pérdidas fueron de $14.8 millones en una semana, según la Corporación Nacional de Avicultores. 3 millones de pollos no pudieron llegar a los centros de faenamiento y 45 millones de huevos no fueron distribuidos. En realidad el sector productivo nos afecta demasiado, ya que nosotros día a día tenemos materias primas que recibir, la alimentación de las aves, trabajar con animales vivos es bien complicado. En lo que corresponde a los lácteos, el cálculo fue de al menos 4 millones de litros de leche perdidos al día. En todo el sector agrícola, las pérdidas fueron de $107 millones. Tungurahua fue la provincia más afectada con 31 millones. Le siguió Bolívar, Cotopaxi, Chimborazo, Imbabura y Carchi.
Un juez de Portoviejo inadmitió una acción de protección planteada por una juez nacional que pretende prorrogarse en funciones de la Corte Nacional de Justicia. Daniela Valencia nos cuenta más. Viejo Carlos Almache inadmitió el recurso de acción de protección presentado por el juez nacional Walter Macías, un recurso con el que espera quedarse en el cargo durante 9 años. Al igual que Macías, Luis Rivera, Felipe Córdoba, Fabián Racines y Byron Guillén fueron designados luego de un concurso de méritos y oposición desarrollado por el Consejo de la Judicatura por 3 años. Este concurso buscaba llenar 16 vacantes al interior de la Corte Nacional de Justicia. Ahora uno de esos magistrados asegura que será la Judicatura quien debe subsanar un error que ya estaba presente en el concurso, pues los magistrados nacionales deben ser designados por un periodo fijo de 9 años. Yo creo que existió una confusión en el momento que el Consejo de la Judicatura sacó el reglamento del concurso, en el momento que hizo la publicación y el momento que emitió la resolución de designación. Obviamente el Consejo de la Judicatura se encontró en ese momento con un problema, o 9 años o completar los periodos por los cuales los jueces que fueron evaluados salieron. Acordémonos que los jueces que fueron evaluados, unos estaban ya por cumplir el periodo, otros le faltaban 3 años, a otros le faltaban 6 años. Byron Guillén no descarta presentar una acción similar en caso de ver vulnerados sus derechos, pues asegura que el Código Orgánico de la Función Judicial determina que en caso de ser cesados en funciones, los magistrados deben ser reemplazados por conjueces nacionales y las designaciones solo deberán ser por 9 años. Continuamos, amigos. El Frente Parlamentario Anticorrupción detectó presuntas irregularidades en la firma de más de 2.000 contratos en las empresas estatales del sector eléctrico, SELEC y CENEL. Se ha determinado un monto que supera los 800 millones de dólares en contratos. Los contratos cuestionados en el sector eléctrico se firmaron entre el 2020 y 2022. Las propias autoridades de las empresas públicas del sector eléctrico, CENEL y SELEC, reportaron información que más tarde resultó en hallazgos que ahora mismo ya están en manos de Fiscalía. El Frente Parlamentario Anticorrupción lo detalló en un informe de finales de enero. Muchas de esas empresas constituidas solamente para esa ocasión no cumplen los requisitos, la experticia, el tema de financiamiento. Empresas de papel. Yo diría que sí. En el informe elaborado por los legisladores se detalla, por ejemplo, que entre el 2020 y 2022 en CENEL se firmaron 2.098 contratos por más de 510 millones de dólares en 12 unidades de negocio. En el caso de SELEC, 1.694 contratos por 471 millones en 14 unidades de negocio. En medio de esta investigación se habría confirmado la activa participación desde el gobierno del máximo representante de las empresas públicas de entonces, Hernán Luque Lecaro. Y por otro lado, un supuesto lobista encargado de intermediar con las contratistas, Leonardo Cortázar Arcos. Él venía siendo desde hace algún tiempo atrás. Todos conocemos que es un operador que no aparece el nombre de Cortázar recién en esta gestión, esta administración, sino viene desde atrás. Tanto en SELEC como en CENEL se habría identificado a un grupo de accionistas de empresas que únicamente rotaban para beneficiarse de los contratos en distintos momentos, con distintas empresas. Al final, los beneficiarios eran los mismos. Circulando, una empresa ganaba hoy, otra el día de mañana, otra pasado y en la siguiente semana, y se daban la vuelta. Es decir, estas empresas se constituían solamente ¿para qué? Para adjudicarse contratos. Se habla de varios contratos que individualmente superan los 10 millones de dólares cada uno. Las presuntas irregularidades se han detectado desde la fase precontractual, muchos adjudicados y pagados. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, FAO, recomienda al gobierno mejorar la calidad de la colación escolar para complementar la lucha contra la desnutrición crónica infantil. Ecuador es el segundo país de la región con mayor prevalencia de desnutrición crónica infantil, solo después de Guatemala. Según un informe de la FAO, aquí 1 de cada 4 niños menores de 5 años padece desnutrición crónica. Y si ese problema no se resuelve en el mediano plazo, el país no logrará alcanzar niveles de desarrollo, explican. Niños que sufren de desnutrición crónica infantil, y esto es sobre todo en los primeros 2 años de vida hasta los 5 años, tienen déficit de desarrollo física,
de desarrollo inmunológico, de desarrollo cognitivo, y este déficit lo va para toda su vida, es irreparable. Por ello, Crowley sostiene que el gobierno debe mejorar la inversión para atacar este problema. Según el secretario técnico de Ecuador Crece sin Desnutrición Crónica Infantil, eso ya se está haciendo. Hoy por hoy, por ejemplo, tenemos dotación de vacunas pediátricas a nivel nacional en todos los centros de salud. Adicionalmente tenemos dotación de suplementos nutricionales como hierro, micronutrientes, ácido fólico, vitaminas, tanto para las madres como para los niños y niñas. Ronquillo asegura que la lucha contra la desnutrición crónica infantil toma años, pero que ya van por buen camino. Asignando un presupuesto que el año pasado fue de 260 millones y que para el 2023 son 365 millones de dólares y adicionalmente una meta, reducir en 6 puntos porcentuales hasta el año 2025. Sin embargo, el presidente va a hacer anuncios importantes en los próximos días acerca de que estamos en muy buen camino. Además, desde la FAO hacen otras recomendaciones, como mejorar la dieta de los desayunos escolares. La alimentación escolar no debería usar alimentos procesados. Lo que vamos a tener es una mayor diversidad de la alimentación escolar para los estudiantes. Esto va a incorporar alimentos más frescos y más variados, como son frutas. Esperamos que esto se implemente en el último trimestre de este año. El país requerirá una inversión sostenida en este sector por al menos 15 años, según la FAO. Revisar los presupuestos de fundaciones y empresas municipales para priorizar los recursos en combatir la inseguridad es uno de los objetivos del alcalde electo de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Carlos Acoto nos cuenta que la nueva administración revisará además el cumplimiento de los contratos de recolección de basura y suministro de agua. En 2 meses y medio, Aquiles Álvarez asumirá funciones como alcalde de Guayaquil. Y ahí lo primero que hará junto con su equipo, asegura, será contrastar la información que la administración saliente le está haciendo llegar sobre el estado financiero del Cabildo. Hoy no tengo claro cuánto hay en caja, estamos enfocados en recibir documentación de cada empresa pública, de toda la estructura municipal. Adelanta que se pondrá la lupa sobre la nómina de funcionarios. En el municipio trabajan más de 5.000 personas. Al pago de sus salarios se destinan 5 millones de dólares todos los meses. La administración saliente dice ya ha empezado a recortar personal. Van a separar en primera instancia 500, después... Ellos, no usted. Ellos, no nosotros. Okay. Hasta dejarlo en 4.000 y pico, como lo recibieron de la administración del ex abogado, del ex alcalde de abogados Jaime Nebot. Pero aun cuando las finanzas no sean las ideales, dice Álvarez, cumplirá con su promesa de incrementar el número de policías metropolitanos de 700 a 5.000. Lo hará en 2 fases. Primera etapa de 700, casi 800 que hay ahora, completar los 2.500 en el primer trimestre y en el segundo trimestre llegar a los 5.000. Eso lo vamos a aplicar. Bueno, en ATM, en el terminal terrestre, en el Malecón 2000. Hay algunos lugares, algunos sectores dentro de la estructura municipal que afinando el lápiz en el presupuesto podemos sacar recursos importantes para priorizar, buscar seguridad en Guayaquil. Se compromete además a revisar el efectivo cumplimiento de los contratos de recolección de basura y de suministro de agua, a cargo de Urbaceo e Interagua respectivamente. Y sobre la Metrovía anunció: los privados no tienen ni un centavo y eso es algo que hay que analizar, y hoy mi idea personal es que el municipio tenga el control de la Metrovía para dar un buen servicio, para renovar la flota. En la mira del alcalde electo está además la regularización de comerciantes informales previo censo, un programa de legalización de predios además, y frente a la posibilidad de que en funciones le toque lidiar con movilizaciones, dice tener una postura clara. Si es pacífica, sin ningún problema, pero si vienen a tirar piedras y demás, no. Tengo que defender a los guayaquileños me eligieron para defender a la ciudad y por supuesto yo no voy a permitir que venga el desastre de Guayaquil. Es Aquiles Álvarez, alcalde electo de Guayaquil, a 2 meses y medio de sentarse en el sillón de Olmedo tras 3 décadas de administración social cristiana. Y el proceso de transición en la prefectura del Guayas no inicia todavía. La prefecta electa Marcela Aguiñaga asegura que nadie de la administración saliente se ha comunicado con ella ni con su equipo. Luis Alfredo Zúñiga nos cuenta más.
La prefecta electa del Guayas, Marcela Guiñaga, ya lo dejó en claro en redes sociales. Desde que se anunció la transición, no ha sido contactada para iniciar el proceso y este martes lo ratificó. Nosotros ya estamos aquí, estamos trabajando sin estar todavía en funciones. ¿Y qué hemos demandado? Yo el día de ayer publiqué el listado de mi equipo de trabajo para iniciar la transición. Liderado por el viceprefecto electo Carlos Serrano, las ingenieras Gabriela Vallas y Lupe Mosquera, los abogados Ligia Cobo y José Galvez, el ingeniero Alfredo Leighton y Verónica Loaiza. Días atrás, la prefecta saliente Susana González anunció que el doctor Gutenberg Vera iniciaría la transición junto con su equipo, pero tampoco han tenido algún contacto con él, asegura Guiñaga. El equipo de trabajo no se ha comunicado con nosotros, ella publicó el nombre de un abogado a quien conozco, pero que hasta el día de hoy entiendo no ha sido contactado el personal para iniciar el proceso de transición. Marcela Guiñaga muestra su preocupación ante este escenario, pues aún no conoce en qué estado recibirá su equipo la prefectura del Guayas. ¿Qué quiero decir? Que nos digan cómo están las cuentas, qué proyectos están subidos al portal, cuánto está en ejecución, cuánto se está por inaugurar, cuál es el personal, entre otras cosas. Que una vez se posesione en el cargo anunciará cuál es la real situación de la prefectura del Guayas, aseguró la prefecta electa. En corto, David. El presidente de la República, Guillermo Lasso, viajará ese miércoles 1 de marzo a San José de Costa Rica. Se espera que allí los mandatarios de ambos países firmen un acuerdo de asociación comercial para fortalecer las relaciones comerciales. Daniela Valencia nos preparó un reportaje. Se trata del tercer viaje oficial del presidente Guillermo Lasso en lo que va del año. Este miércoles 1 de marzo el primer mandatario viajará a Costa Rica, donde cumplirá una amplia agenda entre la que se incluye la firma de un importante acuerdo comercial con su homólogo Rodrigo Chávez, que traerá beneficios estratégicos para el comercio ecuatoriano, como la integración regional y el crecimiento de exportaciones. En horas de la tarde el presidente se reunirá con el sector empresarial para presentar el foro Ecuador Open for Business, con el fin de exponer las acciones que el país ha puesto en marcha para atraer el capital e incentivar la inversión. El pasado 19 de diciembre, Ecuador y Costa Rica concluyeron con éxito las negociaciones para el Acuerdo de Libre Comercio, tras 4 rondas de conversaciones. Ecuador es el tercer socio comercial de Costa Rica en América del Sur. En 2021, el país vendió 51,4 millones de dólares en productos como medicamentos, chatarra de hierro y acero. El acuerdo incorpora también disposiciones relacionadas con equidad de género, buenas prácticas regulatorias y fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas. El Registro Civil Nacional habilitará en su agencia virtual durante marzo y abril 550 turnos de atención tanto para cedulación como para 550.000. Para cedulación como para pasaportes. Además, la entidad informa que los sábados 4 y 5 de marzo se atenderá en horarios extendidos a aquellos usuarios con previa cita agendada de 8 a.m. a 17 horas en las oficinas habilitadas para el servicio. El Registro Civil prevé atender ese día a casi 5.000 ciudadanos a nivel país. Más de 11 toneladas de droga halló la policía en 8 contenedores en puertos marítimos durante inspecciones realizadas el fin de semana. La mercancía tenía como destino Europa. Rosa María Heredia informa que las operaciones dejaron 5 detenidos que serán procesados por narcotráfico. Fueron en total 8 contenedores contaminados. En 2 la droga, específicamente cocaína, iba camuflada en el producto, banano ecuatoriano de exportación. En los otros 6 el alcaloide estaba escondido en la estructura. Estaremos determinando la trazabilidad de cada uno de los responsables, desde los productores hasta la llegada a puerto, y de esta manera realizó la inspección en preembarque. Así, en un solo día, la Policía Nacional logró incautar más de 11 toneladas de sustancias sujetas a fiscalización. El golpe más fuerte al narcotráfico en lo que va del año. Pablo Ramírez, director de antinarcóticos, explica que fueron 5 operaciones las que se ejecutaron. Siendo el más importante de ellos la operación Octágono, en la cual se intervino en el puerto de Guayaquil con aproximadamente 8 toneladas 800 kilos. Tenemos como evidencias un contenedor. Este fue contaminado en producto. Su destino final era Bélgica. A Países Bajos, en cambio, cuenta Ramírez que iba otro contenedor que también pretendía salir del puerto de Guayaquil con más de 1 tonelada
tonelada de cocaína en cajas de banano. En el puerto de Bolívar, igualmente tenemos un contenedor con 620 kilos, al igual que GPS que fueron incautados. Y en la operación Géminis fueron incautados 300 kilos, fueron contaminados 4 contenedores, los que iban direccionados hacia Libia. Y finalmente la operación Aries, que fueron incautados 123 kilos y para lo cual el destino tenía Italia. Por todo esto hay 5 personas detenidas. Cada uno de los casos se han aperturado instrucciones fiscales. De esta manera continuamos con una investigación en retroceso. A la fecha, precisó el director de antinarcóticos de la policía, hay 1.995 personas detenidas en 1.648 causas por tráfico de sustancias que se han aperturado. Entre enero y febrero, más de 43 toneladas de droga se han incautado. 3 personas fueron detenidas en medio de una investigación por el presunto delito de pornografía infantil. La aprehensión ocurrió luego de la ejecución de varios operativos realizados por la policía en Guayaquil y Daule. En los allanamientos se incautaron dispositivos electrónicos con cerca de 10.000 videos con imágenes explícitas de niñas, niños y adolescentes. Los videos se vendían entre $60 y $120 en el mercado. Se investiga si existe alguna red internacional de pornografía infantil.